Viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa que de lunes a viernes aquí estamos siempre transmitiendo, muy contentos porque sabemos que este programa es un programa que realmente es una bendición para todos los que estamos siempre en sintonía de Fe sin Barreras. Es así como cada día llevamos a cabo un plan y un propósito que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan perfecto y ese plan se lleva a cabo cuando nosotros podemos captar, podemos comprender, podemos entender lo que Dios está tratando con nosotros, tanto individualmente como colectivamente. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es algo extraordinariamente precioso aquí en la tierra. Somos una institución que no pertenece al mundo y que tenemos que aprender a vivir, como dijo Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿no? Pero todo esto es a razón de que ahora nosotros, siendo hijos de Dios, somos seres espirituales, nacidos de Dios, con un solo propósito. Ese propósito nos lleva a nosotros a vivir una nueva vida. Y voy a estar hablando sobre algo que requerimos, se requiere que sea revelado a nosotros el significado del honor a Dios. ¿Por qué? Porque estoy dándome cuenta que la razón fundamental por la cual muchos cristianos están en situaciones diferentes, pero no correctas en sus vidas, con una serie de lamentos, problemas, circunstancias críticas, es por no reconocer el honor, no tener honor a Dios. Y creo que tenemos que poner en contexto bíblico. Por ejemplo, en el Salmos 89, que ayer que estuve compartiendo, nos dice a nosotros, en el Salmo 89, versículo 34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Aquí tenemos una confesión de nuestro Señor, de nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el que dice, no olvidaré mi pacto. O sea, nunca va a perder la memoria de lo que Él estableció, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea, no va a cambiar lo que está establecido por Él. Y le decía yo a la iglesia, la gente puede creer o no creer, no va a cambiar. Esto no va a cambiar. Si cree, gloria a Dios. Si no cree, también. ¿Por qué? Porque es Dios, es soberano. Es el Señor del cielo y de la tierra. Y es algo muy, muy de un valor muy fuerte, muy tremendo, ¿no? Que nosotros nos demos la oportunidad de pensar un poquito y decir, oye, si Dios no va a cambiar y no va a cambiar lo que Él dice,
Entonces, eso me dice a mí que tengo que tener mucho cuidado con lo que ha salido de su boca. ¿Por qué? Porque si no tengo el cuidado, o más bien el honor al que habló. ¿Por qué? Porque si yo no tengo honor a Dios, no tengo ese respeto a Dios, yo no voy a tener en apreciación sus palabras. Y es muy triste ver cuántas personas saben lo que Dios dijo, pero no las toman en cuenta como que si Dios... ¿Por qué? Porque no tienen honor a Dios, no tienen esa podríamos decir, esa humildad de decir, no, pues es Dios el que dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo analizaba y decía, ¿por qué, Señor, pasan estas cosas? Por ejemplo, en Primera de Corintios, sí, creo que sí. Aleluya. Es Primera o Segunda de Corintios. Sí, es Segunda de Corintios. En el capítulo 10 dice la escritura: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto se está tratando porque está hablando de lo que son las armas espirituales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí se está refiriendo a nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando de una manera sin honor a Dios, se ha convertido en una fortaleza en multitudes de personas. Y eso es algo que necesitamos ver, que nosotros mismos toleramos una fortaleza en nuestras almas, una manera de pensar errónea, ¿sí? Y dice el versículo, ahí en el capítulo 10, versículo 5, de Segunda de Corintios: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que poner en nuestro corazón el cuidado de cómo conducirnos en nuestra manera de vivir. Quiero complementar lo que estoy hablando, porque voy a estar hablando de la palabra honor. ¿Por qué no hay honor? Porque nosotros mismos no llevamos cautivo el pensamiento de que no puedo ir a la iglesia, no puedo orar, no puedo leer la Biblia. O sea, siempre hay algo que te priva, porque lo vemos del yo, desde la perspectiva yo. No, la soberanía de Dios es Él, ¿sí? Y dice la Escritura: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por eso nosotros necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas. El amar a Dios nos lleva a nosotros a tener honor a Dios. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Primero es Dios en mi vida. Y de esa manera yo voy a poder disfrutar y voy a poder vivir la vida que Dios me dio. Hermanos,
y hermanas que me están escuchando, cuando nosotros tenemos la certeza de que tenemos honor a Dios, todo lo que viene a nuestras vidas para privarnos de vivir una vida poderosa, y voy a usar lo más común que hay, el no congregarse. El no congregarse, hay algo que quiero decirte, que es algo que Dios estableció. Huir del mandato de Dios es algo que a nosotros nos afecta de una manera. Aquí en Hebreos tenemos, acuérdese que la palabra de este día es honor. ¿Qué tipo de honor tienes hacia Dios? O a lo mejor no tienes honor a Dios. No estás viviendo en honor a Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 24, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es algo indispensable y básico para nosotros. Congregarnos. ¿Por qué? Dice la escritura, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto es algo indispensable y básico para cualquier persona que dice soy cristiano. Esto no se trata de un capricho de un ministro o de una organización. No. Perdón, esto es algo que no va a mudar de la boca de Dios. Eso salió. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué se ha culpado siempre al diablo? Por culpa del diablo y el diablo y el diablo. Y sí es cierto, el diablo es real, el diablo trabaja y los demonios también. Pero nosotros tenemos la unción de Dios, tenemos el poder que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Nos dio ya a nosotros habilidad de parte de Dios para que se queme el fuego del Espíritu. Os bautizo con Espíritu Santo y fuego. Cuando estamos sometidos al Espíritu Santo, cuando estamos sumergidos en ese fuego, consume todo aquello que estorba en tu vida y estorba en mi vida. Y estoy hablando del honor a Dios. Acuérdate que Él no va a cambiar su manera de pensar y de hablar de Dios. Ya estableció su manera. Y dice la Escritura que no dejemos de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy veo mucha gente que es linda persona, linda gente, pero cree que el hacer lo que a esa persona le parece que está correcto, no va a haber consecuencias. Hay consecuencias. Siempre va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque no estamos en una democracia donde cada quien puede opinar y decir yo hago esto, yo hago lo otro, como ahorita tenemos tantas organizaciones. Pero realmente solamente hay una iglesia. ¿Quién es la iglesia? Se llama Cristo, Jesús, el Cristo de la gloria. Él es la iglesia. Y dijo, yo mismo edificaré mi iglesia. ¿Sí? Yo y la palabra uno somos. O sea, la palabra misma es la que hace que la iglesia esté establecida. Por eso quiero leer algo relacionado a lo que el Señor a mí en lo personal
me ha dado y me ha enseñado a discernir. Aleluya. Aquí estamos. Sí, en Jeremías. Era Jeremías. No, es Primera de Samuel. Bueno, vamos a ir ahí a Primera de Corintios capítulo 11. En el versículo 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. O sea, hay un pan sin levadura. O sea, que quiere decir, el alimento de Dios no lo podemos alterar. Ya está establecido. Es un pan sin levadura. Dice, escúchame, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Coman de mí. Y estás comiendo un pan que no tiene levadura. Un pan puro. La palabra es santa, la palabra es puro. Porque Dios es santo. Dios es perfecto. No hay en Él, no hay variación. Es así. Él es Dios. Él no va a mudar, como decíamos ahorita en Salmos 89, 34. Y viene algo en la palabra de Dios que dice que aquel que come, de manera que cualquier que come este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, y muchos piensan, es que vivo en pecado y si tomo la comunión o tomo el pan y tomo el jugo, va a haber problema con mi vida. Y si tú te pones a verlo de una perspectiva real de cómo estás honrando toda la palabra, ¿sí? Por eso dice la palabra, si tú estás honrando la palabra, si tú tienes honor a Dios y eres ejecutor de la perfecta voluntad de Dios en su palabra, de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso dice el Señor en el 28, estoy leyendo 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué honor tengo a Dios? Si a mí estoy hablando solamente del tema no dejarte de congregar. Hay tantos temas que podemos hablar que tenemos que requerir el honor. ¿Sí? Pero yo quiero enfatizar que para muchas personas la iglesia no es prioridad para ellos. Para muchísimos cristianos la iglesia no es prioridad. ¿Por qué? Porque no tienen honor a Dios. Prefieren quedarse a ver un juego de fútbol que irse a adorar a Dios y exaltar a Dios y dejar fluir a la persona del Espíritu Santo dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque no solamente te estás privando de recibir, sino también te estás privando de dar. Porque Dios a todos nos dio cómo participar dentro de la congregación. Porque hay personas que tienen la idea de que si no está en el púlpito o no está en la alabanza o no está haciendo nada,
El hecho de que estés dentro de la iglesia y estés adorando a Dios y estés glorificando a Dios, estás sumando aquello que Dios te dio a ti con lo que Dios puso en los demás hermanos, porque en la dimensión del espíritu, en el hombre espiritual, hay un complemento. ¿Por qué crees que el Señor dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre? Porque hay algo que sucede cuando nos juntamos y estamos unánimes dentro de la iglesia y estamos participando de las cosas espirituales. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. Aquí no se trata de que te quiero adentro de la iglesia porque yo quiero que vengas y... No. Es Dios. Que la iglesia hoy en día está tan carnal que no piensa que la iglesia es espiritual. Así de sencillo. La iglesia es del espíritu. Cada cristiano, si no le revela la persona del Espíritu Santo a su espíritu, de que es hijo de Dios, es imposible que él se comporte como un hijo de Dios. Es imposible que tenga honor. Es como el hijo natural. Hay hijos que tienen honor y respeto a sus padres. Y ellos viven bajo autoridad porque sus padres son autoridad para ellos. Y hay dos tipos de hijos. Uno, el que lo hace obligatoriamente porque si no, el papá es duro. Yo recuerdo que en mis tiempos había papás que eran salvajes para castigar a sus hijos. Salvajes, malos. Porque a fuerzas querían que los hijos tuvieran un honor y un respeto a él. Pero eso era como un dictador. En cambio, había otros padres que nos sentaban. Yo fui uno de ellos. Tuve la fortuna y la oportunidad de tener un papá que se sentaba conmigo y me explicaba. Cuando yo me enojaba y golpeaba la puerta, me esperaba que yo me calmara y luego me hablaba y me decía, verás, mijo, siéntate. ¿Sabes, mijito, que esa puerta que está aquí es muy importante? Porque si no tenemos esa puerta, pues la gente delincuente va a poder entrar porque no hay puerta. Y yo me hacía como el que no sabía y le decía, a ver, ¿qué me quiere decir? Mira, es que ya van 2, 3 veces que tú azotas esa puerta, golpeas esa puerta y estás destruyendo la seguridad de la puerta, que es la chapa de la puerta. Y eso no nomás va a permitir que delincuentes puedan meterse a nuestro hogar, sino que también dinero que no necesitamos gastar en reparaciones y en comprar otra seguridad para la puerta, se van a tener que gastar donde tú prefiero comprarte a ti unos tenis o unas camisetas. De esa manera mi papá a mí me hablaba. Y yo hasta se los digo públicamente, ¿no? O sea, fue un honor haber tenido un papá de ese calibre. Pero también yo vi padres de familia que obligaban y sin embargo, él nunca me obligó a que yo tuviera honor a él. Jamás me exigió. El hecho de su amor como lo compartía para conmigo, él tenía un lugar muy especial. Había honor a mi papá. Y principalmente fue más detonador en mi corazón cuando me rescató el Señor, ¿no? Cuando estaba muerto en delitos y pecados, el Señor me rescata y me da vida. Y ahí entró el significado del papá. Y ahí empecé a darle honor a mi papá. Tuve el honor, Dios me permitió tratarlo con honor, con respeto. Y se lo dije en su cara. Cuando él estaba en vida, le doy gracias a Dios que tú hayas sido mi papá físicamente, le digo,
porque ahora tengo al Papá Celestial. Y me acuerdo que fue un tema muy bueno con mi papá. Pero lo que te quiero hablar, de que el Padre que nosotros tenemos es el Señor del cielo y de la tierra. La gente que va a las iglesias no le tiene honor a Dios. No. Ni idea tienen. De la boca de Jesús dijo: hágase mi voluntad aquí en la tierra. ¿Sabes cuántos en el cielo ahorita están que no le tienen honor a Dios? Ni uno. Y dice la Escritura, fíjate qué tremendo: sin santidad nadie verá al Señor. Tú podrás hablar en lenguas, hacer ayunos, hacer vigilias, hacer todo lo que tú quieras. Y puedes hacer lo que tú quieras. Pero no vas a poder vivir siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hay honor a Dios. Ahora entiendo por qué hay tantas personas que no son guiadas por Dios, guiados por el Espíritu Santo. Les estoy diciendo que para cada cristiano evangélico debe de ser prioridad su iglesia donde Dios los puso, donde Dios los sembró, porque ahí hay una visión, una misión que ejecutamos nosotros como creyentes. Como cuando iniciamos hace más de 10 años esta emisora. Hay un deseo en nuestros corazones. ¿Cuál es? La palabra no adulterada. ¿Por qué? Porque sabemos que no va a cambiar. ¿Qué está pasando ahorita con tanta radiodifusora cristiana que había, que se dedicaban poquito a lo más importante y mucho a lo que no era importante? Ahí usted imagínese, porque lo más importante es la palabra de Dios. Ya lo que hacían mal ni lo quiero hablar, ¿no? Pero ahorita a mí lo que me interesa es que esta misión, esta visión que Dios nos dio, la Radio Vital, el complemento de su vida, es para que sepas que debes de tomar cartas en el asunto. Y este día Dios te está diciendo: hey, el honor. Tú solo, en privado, habla con Dios y dile: Señor, ¿realmente te tengo honor? ¿Realmente es honorable mi corazón para contigo? Y le voy a pedir ahorita ahí a mi colaborador Camilo que me ayude al significado del honor y me lo ponga aquí en el chat para compartírselo y leérselo. Porque es muy importante, nada más el puro significado de Google. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir honor? Porque hay gente que no entiende que el honor es el respeto total a Dios. Hay a través de congregarnos, hay una serie de razones bíblicas que Dios nos pide que nos congreguemos. Número 1, tengo en Hebreos 10:24. Dice la Escritura: ninguno busque su propio bien sino el del otro. Cuando tú no tienes intención de congregarte por lo que tú quieras, estás buscando el bien tuyo, ¿sí? No el bien de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente el no tener honor prefiere quedarte a ver la serie de Netflix o quedarte a ver el juego de fútbol
O simplemente me cansé toda la semana y me voy a quedar en la casa, o etcétera, ¿no? O sea, cualquier cosa, ¿no? Creo que este tema se tiene que estar hablando y hablando y hablando. Honor, el significado de honor dice cualidad moral. Yo le llamaría cualidad espiritual que lleva al cumplimiento, de los propios deberes, respeto del prójimo y de uno mismo. Aleluya. Y de uno mismo. Qué tremendo está esto. Honra, honestidad, honradez, dignidad, responsabilidad, integridad, nobleza, decencia, rectitud, entereza, lealtad. Wow. En otra versión que me comparte mi amada esposa, dice cualidad que lleva a una persona a comportarse de acuerdo con las normas sociales, morales que se consideren apropiadas. Un hombre de honor, buena reputación, aquella le reporto más honor que dinero. A aquello le reporto más honor que dinero. Buena reputación. Según la moral tradicional, honestidad y recto según en lo moral tradicional, honestidad y rectitud. Aquello por lo que alguien se siente enaltecido o satisfecho. Dignidad, cargo, empleo, más que en el trabajo duro, alcanzar altos honores en su profesión. Me gustó más el significado de honor como nos comparten aquí, que es respeto al prójimo y de uno mismo, porque va de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando usted no se congrega, usted está mostrando que no tiene amor al prójimo. Porque Dios le dio a usted y a mí, ¿sí?, una medida de unción, habilidad de Dios, para que nosotros compartamos lo que hemos recibido de Dios. No estoy hablando de interpretación de lenguas, no estoy hablando de las lenguas, no estoy hablando de... No, el hecho que tú estés presente y estés adorando a Dios a través de tu espíritu. Entendamos que las cosas del espíritu son diferentes a las cosas que pertenecen a la dimensión natural. Entendamos, dice en Hebreos 10:24, mire, aquí está escrito, aleluya. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahí está el dueño. Honor al que es dueño de la tierra y de su plenitud. Pero en el 24, ninguno busque su propio bien, sino el del prójimo. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Honra, honestidad, honradez, dignidad, responsabilidad, integridad, nobleza, decencia, rectitud. Parece que estamos hablando de algo que no pertenece a nosotros, ¿no? Pero eso es lo que salió de la boca del Señor.
Yo cuando leí por primera vez que Él honra a los que le honran, hasta ahora puedo decirte algo. ¿Quieres que Dios te honre? No cambies sus palabras, no vas a decir, es que Dios es muy bueno y su gracia está en mí y su bondad es sí es cierto, Dios es bueno, es bondadoso. Pero si tú no le tienes honra a Dios, deliberadamente, tú no tienes honra a Dios. Tú no esperes que Dios te honre. ¿Por qué? Si Él mismo dice, yo honro a los que a mí me honran. Quiero el versículo, por favor, ahí, alguien que me ayude con él para poderlo leer, porque van a decir, pastor, se vino sin desayunar, se vino sin almorzar y viene muy enojado. No vengo enojado, vengo muy contento porque es la verdad de nosotros, hermanos. Entienda, obedecer es mejor que el sacrificio. La obediencia, Dios estipuló cómo la iglesia debe de operar. La cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros componemos el cuerpo de Cristo. Y el honor de Cristo es de un Cristo resucitado. Él no está muerto, Él está vivo. Y usted puede leerlo, ese versículo. Aleluya. Creo que en estos momentos está llegando. Buena opinión y fama adquiridas por la virtud y el mérito. Honra es buena opinión y fama adquiridas por la verdad y el mérito. Esa es honra también. Buena opinión y fama adquirida por la verdad y el mérito. Pero hay un versículo que dice que Dios honra a los que le honran. Ahorita te vamos a decir cuál es. Pero nosotros, cada vez que no asistimos, estamos privando de dar lo que Dios nos dio. Y aparte, te estás privando de recibir lo que Dios tiene para ti. Por eso dice, no dejaos de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dejas de practicar el amor a Dios. Y eso lo puedes encontrar en todo el contexto bíblico. Privarte de amar a Dios es amar a Dios a la manera de Dios. En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Ahí vamos a encontrar dice la escritura en el 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Padre, andarán delante de mí perpetuamente. Más honra ha dicho Jehová. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra a los que le honran. Significa que Dios recompensa
y bendice a quienes le muestra respeto, reverencia y obediencia. Gracias, Jesús, gracias. Hermanos, si usted ha sido una de las personas que no ha tenido ese cuidado de tener esa honra, por favor, se lo pido. Tómelo en serio, vaya en privado, ore a Dios, arrepiéntase y dile al Señor: cada vez que venga a mí una idea de no honrarte, llevaré cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti. Porque a partir de hoy se acaba, ¡pum! No es una, fíjate bien, se acaba algo que impide que fluya a tu vida y a mi vida. ¿Qué? Aquello que nos pertenece. Dios honra a los que le honran. 1 Samuel 2:30. Significa que Dios recompensa y bendice a quienes le muestran respeto, reverencia y obediencia. Ahora, ahí en Juan 14:21, a mí me gusta mucho usar la Biblia porque es la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo me preguntaba por qué nada más 2, 3 personas tienen esa libertad de disfrutar la comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Y ahora entiendo por qué. No, el honor es indispensable, hermanos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Todas las personas que hacen lo que le da la gana, siendo cristianos, no le amas a Dios. Dirás lo que tú quieras, pero los hechos son lo que hablan. Tal vez alguien que me está oyendo ahorita se moleste conmigo, porque esto no lo puedes atribuir a un baby. ¿Por qué? En lo natural, un baby, ahorita, en estos tiempos, a los 8 años, un niño de 8 años, te puede dar cátedra de sistemas computarizados. Tienen una habilidad y una inteligencia tremenda. Y nadie viene al Padre hasta que tiene conocimiento y sabe que el Evangelio llegó a su vida y recibe a Jesús como su Señor y su Salvador. Por lo tanto, es mayor de 8 años. Y no puede decir que es un baby espiritual cuando ya entiende qué es el honor, cuando ya entiende qué es el respeto. ¡Jesus! Tenemos que dejar de jugar a lo que es la iglesia. Tenemos que dejar de vivir con un sentimiento falso. Tenemos que dejar de nosotros mismos autoengañarnos. Aquí está escrito en Juan capítulo 14 versículo 21. El que tiene mis mandamientos. Y estoy hablando de una sola cosa nada más. El congregarse no es negociable. Sí o sí. Porque eso es la realidad de Dios para nosotros. Porque Él está interesado en que nosotros como iglesia que componemos al cuerpo de Cristo tengamos esa comunión unos con otros. Perdernos de amar a Jesús, amando a la iglesia. Voy a buscarte
voy a buscarte aquí en el libro de Efesios un versículo. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Mira lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, nosotros que componemos el cuerpo, que somos la iglesia, para poder ser eso, Cristo dio su vida para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es así la iglesia. Hoy tenemos la necesidad de ver dónde estoy metido. ¿Dónde estoy metido? ¿Con quién estoy metido? Ahora la gente, si no ve a un hermano en la iglesia, no le importa. Y si sabe que el hermano anda borracho, dice, el hermano se cayó. Pero no hay una pasión de intercesión por ese hermano. ¿Por qué? Porque no ama a la iglesia como Cristo ama a la iglesia. Leo una vez más. Aleluya. La escritura dice: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros ahora tenemos que entregarnos a ella. Él es el cuerpo de Cristo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Limpios. Aleluya. A fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí nomás. La iglesia es una institución que no pertenece a este mundo. Es del cielo. A través de nuestras vidas, las vidas correctas, viviendo correctamente, Dios opera, Dios se mueve. Tenemos el ejemplo bíblico de Pablo: ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Todo aquel que no muere en la cruz no puede resucitar. Tienes que morir para poder resucitar. Pero ya tengo vida en Cristo, hermano. ¿Y por qué sigues lidiando con la pornografía, con el hechizo, con la droga, con el adulterio, con la fornicación? Y le sigo. Todos. ¿Por qué? Porque se requiere la cruz. Tienes que ir a la cruz. Bendito Dios por mi hermano Julián. Mi hermano Julián es un joven nuevo en la iglesia de Ejército de Amor. Nuevo relativamente, ya tiene 2 años. Y fíjate lo que este hermano hizo. El día de ayer me dice: ¿recuerda cuando nos presentan a Cristo muriendo en la cruz? Que estaba clavado de sus manos y de sus pies. Dice este varón, y si me está escuchando, quiero decirle gracias y que le amo, porque me compartió algo que el Espíritu Santo le reveló. Todo aquel que va a la cruz
dice, que está en la cruz muriendo con Cristo, puede ver a la izquierda y va a ver un pecador, y puede ver a la otra derecha y ver al otro, y ver para abajo y ver una multitud de gente que no quieren la cruz actualmente, pero para atrás no puedes voltear. No puedes voltear para atrás, porque todo aquel que va a la cruz y muere con Cristo no voltea para atrás, no ve para atrás, ve para enfrente, porque de ahí resucitas con Cristo y entras al caminar de la nueva vida. Ayer que ese hombre me compartió esto, fue para mí fue un regalo, porque ahora puedo entender que genuinamente cualquier hombre que va a la cruz, cualquier mujer que muere con Cristo, es algo sobrenatural, es algo del espíritu que tú no puedes voltear para atrás. Porque todo para atrás era dolor, sacrificio, sufrimiento y todo tipo de lo que no lo que no se había logrado con la vida sin la resurrección de Cristo. ¿Cuándo fue cuando clavó Cristo todas las maldiciones? Cuando Él murió. ¿Dónde se quedaron todas tus maldiciones y mis maldiciones? Ahí en esa cruz. Pero necesito darme cuenta que yo tengo que morir en esa cruz. Es impresionante, hermano, hermana que me estás escuchando. No puedes voltear ya para atrás. Y una vez resucitado, entras a la dimensión genuinamente de lo que es la nueva vida en Cristo. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es en el Espíritu, andas en el Espíritu. Por eso honrar la palabra, el honor a la palabra, el honor a Dios, el honor a lo que Él dice, es un deleite para el creyente. Déjame darte una información que te va a ayudar mucho. No te vayas. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejércitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si eres parte de la familia Radio Vital, comparte con nosotros desde donde nos escuchas. Nuestro WhatsApp es +1 480 843 6502. De modo que si alguno está en Cristo como nueva criatura, tiene nuevos tiempos. Disfrútelos meditando en su palabra. Un consejo del pastor Eduardo Urrea. Oí tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí.
Jesucristo ha sido de impacto en nuestras vidas. Ese amor que acerca a las personas a la comunión con Dios. Comparte nuestro sitio web www.radiovital.org O descarga la aplicación en tu tienda virtual. Amar es fe en acción, fe en acción. Aleluya. Amar es fe en acción. Wow. Pues hermanos, yo creo que puedo hablar por un año del valor que tiene el congregarse. Es un honor congregarse. A partir de ya, si usted quiere ver días felices y refrigerio en su vida espiritual, honre a Dios en espíritu y en verdad. Despójese de las costumbres y tradiciones que se han metido a organizaciones cristianas. Despójese de eso. Porque esto no es el diablo. Esto es usted y yo, que somos responsables de vivir a la manera que Dios estableció. Hermanos, si usted no tiene una iglesia de palabra, de espíritu, donde aprender de esto que estoy hablando y de cómo comportarse y cómo vivir ante los ojos de Dios. Por eso el Señor dijo, hagan discípulo. Número 1, déjate discipular. Si tú no te dejas discipular, tú no vas a ser enseñado por Dios. Y siempre que tú te sientes a ser enseñado, a ser un discípulo, no es más que Biblia y cuaderno, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque esto no es un juego, esto no es algo que no va a repercutir. Hermano, va a repercutir por la eternidad en nuestras vidas. Muchos han considerado que salvos, ya estamos salvos, no pasa nada. Yo leo la palabra y me doy cuenta que sí pasa. ¿Comes indignamente? Fíjate, el que no vive la palabra dignamente, para cerrar con broche de oro, y vamos a ver dónde está lo que es la cena del Señor. Dice la Escritura, de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿De dónde vienen las enfermedades? ¿De dónde vienen todas las muertes prematuras? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos indignamente ejecutando lo que el Señor estableció como su perfecta voluntad. Pero el problema es la falta de honor. Pues si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Tu amigo y servidor les dice te amo, y lo digo en el nombre de Jesús. Bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra.
provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.